Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de platicar con el diputado Hernán Cortés Berumen de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, que nos viene a presentar su ley vitrina, que es muy posible que se apruebe en las próximas horas. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Y como cada miércoles está con nosotros Jorge Octavio Navarro. Jonás, bienvenido, Jonás. Gracias, Ricardo. Nótese que hoy me sentaste a la derecha. A la derecha del Aunque PAN. está aquí el diputado del PAN, pero no sé por Es qué. que es para que sienta, por alguna ocasión, un diputado del PAN que se siente estar a la izquierda. Que ya ellos más bien están a la derecha. Y vemos algunos diputados que estamos más en el centro. Sí, tú eres de Entonces no hay centrito. ninguna... ¿No eres tan de ninguna- derecha? No estoy tan O sea, de tú sí derecha. votarías, por ejemplo, a favor de la ley de libre convivencia. Yo creo que hay temas que se pueden discutir siempre y cuando sean a favor de los derechos de la gente. O sea, Bueno, definitivamente. venimos a hablar de otra cosa, Muy bien. de la ley vitrina. A ver, ha sido una ley polémica, por una parte, porque sobre todo por la posición de Movimiento Ciudadano, pero también ha habido artículos en la prensa como el de Óscar Constantino el día de hoy, que cuestionan la ley porque dicen que es un masacote, que es una cosa mal calcada de la actual, etcétera, etcétera. Pero por otra parte tienes una porra de lujo que yo le llamaría que es la AMEDI, que fue la que criticó la ley actual y que en su momento es una autoridad en materia de transparencia, y también Simtra, que hace la calificación de los municipios a nivel nacional. ¿Tú cómo haces el balance? Bueno, yo desde un principio comenté que este proyecto era trabajado desde las organizaciones expertas en materia de transparencia, producto de una reunión que tuvimos en el mes de diciembre con la red de organizaciones donde había especialistas en transparencia, en derechos humanos, en diferentes asuntos, y expusieron cuáles eran las reformas urgentes que se tenía que hacer a la actual ley. Quien esa red de organizaciones nombró como voceros fue a José Bautista, de Simtra, estuvo también Ignacio González, también de Simtra, Juan La Rosa, de AMEDI, que en ese momento era el presidente, ahorita es Graciela Bernal, y expusieron cuáles eran los temas urgentes a modificar. Entonces, yo era el presidente del Congreso en ese momento, habló el coordinador del PAN, habló el coordinador del PRI, del PRD, de todos los partidos, dijeron, va, estamos de acuerdo con esa visión. Entonces tomo el micrófono y digo, si todo el mundo está de acuerdo, pues hay que arrancar ya materializando la reforma. Pasaron los días, no pasó nada. Yo hablé por teléfono, busqué a Pepe Bautista, busqué a Nacho como voceros. Oigan, tengo interés de que materialicemos esto. Va, dice, si lo que buscamos es acercamiento de alguno de los diputados, porque invitaron a todos, y el único que respondió fuiste tú, adelante. Y la primera reunión que tuvimos fue el 26 de diciembre del año pasado, donde artículo por artículo estuvimos analizando, corrigiendo lo que se consideraba que estaba mal, revisando las mejores leyes que ha tenido pues México en diferentes estados, las que son calificadas como las que cumplen con la mayor cantidad de requisitos por diferentes organismos nacionales e internacionales. Incorporamos algunas visiones de ahí y revisamos las leyes que ha tenido Jalisco. La primera, la del 2005, la que está vigente, Que fue y considerada de avanzada rescatamos la primera, ¿no? Así es, y rescatamos algunas figuras que a juicio de los que estábamos participando consideramos importantes. Entonces, oye, es un masacote. ¿Masacote por qué? Porque recupera figuras de la primera ley, porque recupera figuras de la del 2005, porque mantiene figuras de la ley vigente, porque no todo está mal y está reconocido que hay figuras importantes, porque recupera observaciones de la presidenta, ahora la presidenta Cintia Cantero, de los consejeros, del Partido de la Revolución Institucional, del propio PRD. Es decir, se fue haciendo un ejercicio donde se fue recuperando qué le aportaban a ese proyecto. Entonces, hoy es un masacote. Pues yo no le llamaría masacote, le diría un proyecto incluyente donde armoniza las principales figuras y le da forma a un ejercicio en ese sentido. ¿Y qué garantía hay de que la estructura del proyecto es la correcta? Pues lanzamos un foro virtual donde se lanzaron invitaciones a especialistas de talla nacional que pudieran opinar sobre el proyecto, también especialistas a nivel local. Abrimos una página, www.leyvitrina.org, donde estaba ahí en un foro permanente para el que quisiera participar, y hubo más de 200 participaciones con aportaciones específicas. De ahí se retoman algunos detalles muy interesantes, más de 100, y se incluyen también en el proyecto. Por tanto, al momento que se mete a discusión, pues tenemos la plena confianza que ha sido un proceso disciplinado, metodológicamente avalado por quienes estuvimos metidos en el tema y dispuesto a la discusión. ¿Qué es lo que pienso? Que quizá algunos, voy a decirlo así, que se dicen o son expertos,
pues no se sintieron quizá tomados en cuenta con algunas visiones que pudieran plantear. ¿Por qué? Porque el modelo general, con todo lo que se estaba planteando, pues no encajaba con la visión que pudieran tener. Es decir, por ejemplo, hablaba el propio Constantino de crear un tribunal en materia de transparencia. Entonces, a la hora de buscar, ver el modelo, todo el proyecto, oye, ¿dónde lo metes en el Poder Judicial? Vas a tener que ampliarle un sistema de red de jueces, de magistrados. O sea, no encajaba. ¿Qué decimos? Lo que decide el ITEI, sus resoluciones son inatajables, son definitivas. Entonces, ¿para qué un tribunal que directamente se ponga Lo que ahí? criticaba Constantino es que ustedes habían incluido al TAE como segunda instancia, y en el TAE ya sabemos que pues depende del dinero baila el perro, ¿verdad? Y curiosamente, Se polemiza. ahí afirmo que no se leyó correctamente el documento, porque jamás dice que el TAE va a conocer sobre resoluciones de transparencia. Dice que es inatacable, inapelable. Incluso, comento como anécdota, el día de ayer tuvimos una rueda de prensa ahí en el Congreso, y una de las reporteras me dice, no, es que dice que es el TAE el que va a conocer sobre revisiones de transparencia. No, no dice eso el proyecto. Sí, mire, lo reto, así me lo dijo, lo reto a que en este momento veamos la computadora. Y dije, va, si gusta me bajo, porque estaba ahí me bajé, me paré a un lado de ella, se puso a buscarlo y empezó a leer. El tribunal de lo administrativo conocerá sobre resoluciones. Ve, aquí está. Dije, sí, ¿y ya vio a qué pertenece? Y empezó a darle el cursor hacia arriba, dice de las sanciones, que es cosa diferente. Una cosa es que en materia de transparencia le diga al sujeto obligado, oye, entrega esa información. No hay otra instancia, deberá de entregarla. Y luego le dice, porque no la entregaste en tiempo, te voy a poner una sanción de 1000 días de salario mínimo. Entonces ya el sujeto obligado dirá, espérame, me obligaste a entregar la información, ya la hice, ya lo entregué. 1000 días me parece excesivo. ¿Por qué? Porque materialmente no podía reproducir esa cantidad de hojas con 10 personas que tengo a mi cargo. Por tanto, tuve que hacerlo más. La sanción es lo que puede ser sujeta de revisión, no el tema de transparencia. Ya en la etapa de controversia. Sí, pero ya resuelto el recurso de transparencia y entregada la información. Sí. O sea, va por cuerda separada. Le dije, no supieron interpretar correctamente el dispositivo. Esta ley vitrina corrige toda esa parte procedimental, porque también era cierto, y lo digo desde parte del sujeto obligado, que ya he tenido oportunidad de participar en diferentes cargos. Me tocó la experiencia de que llegaba una persona y solicitaba información, y eso siendo yo alcalde de Tlaquepaque. Ponía, no sé, 20 personas a sacar copias, hojas y hojas ahí listas. Oye, ¿y ya vinieron por la información? No. ¿Cómo? ¿Pero ya venció el plazo? Sí. No. Y yo corrí a traslado diciendo, oye, la información que me solicitó X persona, ahí está, pero no han ido por ella. Y no regresaban. Entonces, ahora corrige un poco el proceso y decir, oye, ¿quieres una información? Primero, tendrás acceso absoluto a la información que está clasificada, obviamente, como fundamental, que tiene que estar arriba, o de libre acceso. No tienes dinero para pagar, se incluye el modelo que le puedan dar acceso a tomarle fotografía, video o a tomar notas, que esa figura no estaba establecida. 2, ¿quieres copias? Sí, primero te contesto que la información ahí está, y si quieres copias te va a costar 100 pesos. En el momento que me los pagues, corre mi tiempo para entregarte la información. Y con eso garantizamos que las personas que están solicitando información pues realmente vayan a recogerla, porque si no se vuelve un trabajo excesivo. Es decir, se corrige una serie de figuras, sigo insistiendo, todas estas procesadas con expertos, atendiendo a jefes de las UTIs, de las unidades de transparencia, atendiendo a los consejeros, atendiendo a especialistas en la materia, tomando derecho comparado. Se incorpora la modificación también que se hizo a nivel de tratados internacionales, donde tendrá que verse la interpretación también de esos dispositivos. Se crea un consejo consultivo. Esta también es una figura interesante. ¿En qué sentido? Siempre pedimos, o los ciudadanos, de que los procesos no sean tan exclusivos de los partidos, de las instituciones, y que se le dé más participación a la ciudadanía. Ahora, con este proceso de selección de quién sería el próximo presidente, afortunadamente, los 3 que quedaron como finalistas, cualquiera pudiera haber sido bueno. O sea, afortunadamente sí quedó.
Digo afortunadamente porque el proceso fue muy tortuoso, fue muy complicado, había muchas dudas. Y al final del día, afortunadamente, los 3 quedaron, cualquiera era bueno. Ahora, ¿qué se establece? Que sea un consejo consultivo donde el proceso de selección va a ser llevado a cabo por ellos, integrado por representantes de universidades, de cámaras industriales, de asociaciones especializadas en materia de transparencia y de ciudadanos. Y que ellos puedan llevar todo el proceso y una vez que saquen quiénes serían los viables, entonces ya le mandan al Congreso para que tome la decisión. Porque quien tiene la facultad es el Congreso. Claro. Pero ya se quita ese asunto del manoseo de dime y direte para que trabaje en ese sentido. Muy bien, déjame hacer una pausa en esta conversación, Hernán Cortés, y regresamos para que nos platiques otras de las virtudes que han sido señaladas de esta ley vitrina y también para que nos digas si es útil aprobar el día de hoy una ley como esta cuando ya se está discutiendo una que tendría implicaciones nacionales en el Senado de la República. Ya volvemos.